Hola chiques, buenos días. Eh, Como ustedes no estaban presentes en la otra sección, les introduzco a la comisión. Está compuesta por Gonzalo Zubiabre, eh, arquitecto UC, fue nuestro flamante practicante hace un par de años, eh, que nos va a dar su opinión sobre los proyectos desde el sur, desde Los Muermos. Y Francisco Calvacho, arquitecto UC también, eh, que actualmente trabaja en Muebles Valdés. Eh, Así que tiene vasta experiencia Una opinión en, autorizada. claro, en esta materia. Eh, eh, Démosle nomás, ¿no? Ellos ya corrigieron la sección de la mañana, así que ya saben más o menos de qué se trata, no hay para qué marearlos con la explicación de cuál es el encargo. Así que sin más pueden presentar de qué se tratan sus proyectos. Ok, comienzo entonces, ¿o no? Por favor. Ya. Bueno, hola a todos y todas. Esta es la silla transmaterial que nosotros usamos el, eh, del acero. Está inspirado en la silla puzzle de Juan Baizas. En, bueno, los conceptos que usamos como son de la compresión que se genera y que sea como una silla armable y desarmable. La compresión que se genera como a través de la lona al juntar como todos estos elementos y que sea como eh, como que cada elemento se comprima y logre establecer como una unión en la silla. Bueno, aquí están las especificaciones que usamos, el, los perfiles, la plancha que se puede ver también, la pletina que usamos para poder soldarla a los perfiles y generar una unión, y los pernos. Bueno, ahí está como el peso total que sería de 40 kilos y el precio que sería de 223.000 pesos. Ya, con las planimetrías, bueno, eh, ahí se puede ver que tiene un largo de, seten- de 78 eh, centímetros y un ancho de 55, sin contar como los tubos que se salen, si no sería 67. Bueno, tiene una altura de 88 centímetros contando el respaldo y, eh, y de... Bueno, aquí están las elevaciones. El corte, donde se puede ver que le hicimos ciertos pliegues a la a esta lámina para que tome más resistencia y más rigidez. Bueno, ahí también le hicimos el cambio al dentado para que sea como más, para que funcione mejor como en comparación a antes y no sea tan pronunciado como otras veces. Bueno, aquí están las uniones, que
que al final nosotros lo que hicimos fue poner una pletina como en los perfiles. Una pregunta, ¿alguien está cambiando las láminas? No, no me deja a ¿No? mí. Ya es que la estoy cambiando y no avanza. Que nadie las cambie, por favor. Sí. Bueno, acá están las uniones. Bueno, lo que contaba es que estábamos usando una pletina para soldada como al perfil con, con un eh, perfil tubular circular que se incrusta en esta y funciona como esta camisa donde se pueden encajar como los elementos y funciona como una adición al material. Ahí sí. ¿Me escuchan bien? Perdón. Entonces tiene como mayor superficie de contacto también con más elementos y más material. Bueno, aquí se pueden ver los detalles de cada unión. La unión AC, la unión A con su elemento, como este perfil tubular que se incrustaría en la, en la pletina que va sobre o sea, en el perfil que va sobre la pletina. Acá está la axonométrica donde se puede ver como ya todos los elementos de la silla, como eh, la lámina con su pliegue, con sus pliegues, que va sobre la pletina, los elementos de perfil tubular circular, como travesaños, que al final son las que tienen a esta lona que genera que se comprima como los elementos de la silla y tenga una unión eh, más que funcione de una mejor manera. Ahí sin la lona para que se pueda ver como cada detalle. Pues la axonométrica explotada. Y acá está el diagrama de cuerpo libre más equilibrio. Aquí cómo se distribuyen las fuerzas en, en sus ejes horizontales y verticales, y como la fuerza de tensión que genera la lona con los demás elementos de la silla. Aquí está el diagrama de cuerpo libre global. Y los locales de cada elemento como, las fuerzas que le llegan como respectivamente. Y el método de secciones que sería los esfuerzos internos que tienen ciertas partes de la silla. Y eso sería la presentación. Bien. Comisión, ¿seguimos el mismo orden o lo invertimos? Quizá que empiece Gonzalo, ¿no? Ya. Sí, para hacerlo más democrático. Vale. En general, el trabajo me parece eh, interesante en el sentido de que creo que su mayor virtud es el juego con la unión, eh, independiente del precio, que si no me equivoco era más o menos elevado. Eh, Creo que eso determina una comprensión del uso del metal un poco más sofisticado. Eh, Me pregunto si algunos de estos elementos pudiesen reemplazarse
por otro material. Por ejemplo, las patas pueden ser, por ejemplo, de madera y utilizar o armar esta silla solamente en uniones metálicas, manteniendo su lógica interna de esta losa tensada. Que en sí me parece un buen trabajo, al menos este descubrimiento de la unión. Quizá no está tan bien lograda esa unión en la pata delantera en comparación a la unión del respaldo en la parte superior. Eh, Me preocupa el dentado en esta pieza, eh, dada la esbeltez de la placa, en el sentido de que me pregunto cómo funcionará eso en el tiempo, si se terminará abriendo hacia afuera, no sé cómo predecir eso. Eh, Eso, sí, creo que su mayor virtud es la unión. Buen trabajo. Gracias. Pancho. Hola, ¿sí? ¿Me escuchan? Sí, Sí. Ya. Eh, Les quiero decir primero que está súper buena la presentación, está súper completa. Se aprecia, especialmente en este formato digital, ver como las láminas con más láminas con menos información que menos láminas con más información. Como que nos permite entender el proyecto como más a cabalidad y que está súper completa en general. Me gusta mucho esta silla, encuentro que está súper bien diseñada, encuentro que está súper buena la interpretación del referente de la silla puzzle, que justamente está diseñada en base como a las uniones, entonces como está bien recogido la idea de trabajar desde la unión y que la identidad de la silla se configure a partir de la unión. Se nota que le metieron harta cabeza a este sistema, me parece muy ingenioso. No sé, obviamente que al hacer un prototipo aparecerían un montón de cosas y detalles que se están pasando por alto en este caso, pero lo vamos a dejar así porque en el fondo se da por entendido que es un ejercicio hipotético, académico. Eh, Encuentro que tengo una duda con respecto a las dimensiones. Es que me parece que está un poco alta la silla. Si es que tuviera algo que decir, como alguna crítica, que creo que o sea, dijeron que tenía 80 centímetros de alto y la silla puzzle me parece que es más baja. Es más como, tiene unas dimensiones más de reposera, como de silla de playa, como mucho más reclinada. Entonces, igual, obviamente, como diseñadores y arquitectos, tienen la libertad de modificar las dimensiones que ustedes quieran, pero me pregunto si es que funcionaría con una silla de estas características y de esta una fuera tan alta. ¿No? Estoy tratando de cambiar la posibilidad, no me deja. Quiero irme como a los cortes y las elevaciones para verlo, pero no me está resultando. Pero en general eso, me gusta que que haya una ley en este diseño. En el fondo creo que todas las horizontales en un eje son tubos y en otro eje o los marcos son cuadrados y todo lo que vincula los dos marcos son tubulares. Como que soy capaz de leer algo así, de esta silla. Así que me parece muy bien diseñada desde lo más macro hasta el detalle que es las uniones. Así que eso, felicitaciones. muchas gracias. Bien, grupo, ¿cuál es el que viene? Siete. ¿Siete? Grupo 7. A mí me quedó la duda de los 40 kilos que pesa y creo que es porque usaron un perfil de 1 centímetro. O al menos en los dibujos para las uniones. Creo que ahí se les fue un poco el peso.
Porque, o quizás se equivocaron porque en la ubicación, porque 40 kilos, entonces estábamos Sí, hablando de órdenes de 10 kilos, no sé. es que fue por Un el... chancho, claro. Bueno, gracias. Eh, sí, pero bueno, a veces se nos va para otro lado. Hola, Gracias. profe. Entonces, grupo 7. Hola, profe. ¿Se me escucha bien? Un poco bajo se escucha. Oh, pero se me entiende que no sé cómo subirme el volumen. ¿Se escucha? ¿Aló? ¿Aló? Profe, ¿me escucha? A ver, empieza nomás. Y ahí vemos si es que... Ya, ok. Bueno, nuestra silla también es la silla trans y... vamos a ponerla aquí. Bueno, el diseño de nuestra silla está claramente referenciado a la silla puzzle de Juan Baiza. Y nuestro diseño básicamente busca mantener uno de los factores que definen a la silla, que es la tensión. A ver si encuentro una diapositiva donde se busque. La tensión que genera la tela donde el usuario se sienta y que permite a la silla cumplir la función que esta corresponde. Bueno, al mismo tiempo, su sistema constructivo, que básicamente se define en encajes y en el uso de pernos en ciertas uniones de la silla, como lo son estas láminas dentadas que están a los bordes, que pueden observar bien acá, que están fijadas a un perfil cuadrado, un perfil tubular cuadrado. Esto ayuda con el armado y el desarmado de la silla, y el dentado de estas láminas de los bordes tienen el objetivo de nivelar la tensión de la tela, es decir, generar más tensión a medida que el perfil ángulo se va acercando a la tela y menos tensión a medida que se va, digamos, alejando. Vendrían siendo, en la axonométrica se puede observar mejor. El perfil tubular que está en los dientes de las láminas que están a los bordes. Bueno, los materiales básicamente son perfiles de acero, pernos para las uniones que recién nombré y unas láminas de acero que forman la encilla mediante el sistema que ya había nombrado. Esto permite obviamente el armado y el desarmado práctico de la silla y se puede observar básicamente aquí en la axonométrica explotada. Ahí se ven las piezas que componen la silla. Bueno, esto último, ya sea el armado y el desarmado de la silla, junto con el cuerpo y la forma de la silla, que también se le suma la tensión que genera la tela, son los factores más importantes que consideramos al momento de diseñar la silla. Puntos claves a nuestra consideración que se decidieron mantener el diseño referencial que es la silla Bulle de Juan Baiza. La estructura que tiene la silla sigue siendo fiel al diseño original por un tema de estabilidad y un tema de firmeza, ya que un diseño más grande quizás podría tender a arriesgar la tensión de la tela y junto con esto obviamente la estabilidad de la silla, lo que terminaría resultando obviamente en un incumplimiento de la función como silla, no funcionaría como silla perfectamente. Y como último punto, los perfiles que elegimos fueron elegidos básicamente por la forma que tienen, que brinda una especie de estabilidad a la silla, tanto armada sin la tensión de la tela, como con la tensión de la misma. Y esto, a nuestro criterio, transmite una seguridad al usuario que hace uso de la silla. Bueno, y esta última lámina comprende todo lo que es el diagrama de cuerpo libre de lo que es la distribución de la silla. No sé si se me alcanza a escuchar bien. ¿Aló? Sí, se escuchó bien. Ah, ya, perfecto. Básicamente, no sé, alguien tiene el micrófono prendido y no escucho bien si alguien está hablando. ¿Subiere? Pero básicamente es eso, no sé si se me entendió. Gonzalo Subiabre. Hola, gracias Patricio. Eh, partiendo,
Lo que más me llama la atención es este dentado, que me parece bastante bien resuelto con este perfil en L. Eh, no es claro si qué tiene en el interior estas planchas de fierro laminada a los costados. ¿Tienen algún perfil que sirva para contrarrestar el empuje en su sentido más Lo que largo? cumple la ¿Tiene algo de esto? función para contrarrestar, claro, lo que me indica vendría siendo el mismo perfil ángulo que está abajo, general, que cumple dos funciones, básicamente tensar la tela y permitir que las láminas no se, des, no se desarmen por un tema de empuje. Claro, no se abren, no se pandean. Claro. Y obviamente los pernos que están en los bordes que están fijados a los perfiles que están en vertical. Claro. Bueno, me parece bastante interesante la interpretación. Creo que el encuentro entre el perfil tubular redondo con el cuadrado no es tan claro exactamente cómo funciona eso, si es un simple encaje o cómo se mantiene en su lugar esa pieza. Me parece que está súper bien representado. Eh, Son esas dos cosas que me quedan dando vueltas, el encuentro entre el tubo y con el relleno de estas dos placas de acero. Sí, eso Sí, sí, la se ha traducción me visto. parece Ah, dale nomás. bien directa. eh, en- pero sí, creo que es un buen trabajo. Ay, muchas gracias. ¿Aló? Ahí se representa el corte donde se puede ver la tensión de la tela y también se puede ver la tensión que genera el perfil ángulo que está abajo en uno de los niveles que tienen en los dentados de las láminas del borde, como para que se entienda mejor quizás. Sí, me preocupaba que hiciera como este movimiento en planta, o sea, abrir así. Supongo que no lo hace. Claro. ¿Aló? ¿Aló, profe? ¿Se escucha bien? Dale, Parece que Pancho. no. ¿Ya me escuchan? Sí, Ya. Em, ya, comparto con Gonzalo el tema de este perfil ángulo con la dentadura del brazo inferior. Encuentro súper interesante e inteligente ese encuentro y esa fijación, como el sistema que se fija la inclinación de la tela. Eso es cierto, es que la tela en el fondo pasa por ese perfil ángulo y su inclinación va a modificarse según la ranura en la que está, ¿cierto? sí, exactamente. Ya, sí, eso me encanta. Em, Los perfiles 50-50, que en este caso están funcionando como los pilares de la silla, me parece que son un poco gruesos, me parece un poco tosco en general en términos de diseño. Creo que si es que el acero tiene una virtud respecto a la madera es que permite el desarrollo de diseños más esbeltos. Entonces quizás en el fondo tú estás ocupando una dimensión que se esperaría más como de un listón de madera, ¿cachai? Como de 2 pulgadas, 2x2, cuando podría haber sido más delgado, creo que podría haberle trabajado un poco más la esbeltez a este modelo para seguir puliendo como su particularidad y su identidad, ¿cachai? Como una silla de acero. eh, y que también vaya tomando un carácter propio a partir del referente, ¿cachai? Como que creo que te mantuviste un poco muy ceñido a las dimensiones de la silla, me hubiera gustado de la silla original, ¿cachai? Del referente. Porque veo un proyecto que está diseñado con identidad propia a partir de este referente de la silla puzzle
Y veo que todas las soluciones están, las uniones están bastante bien resueltas. Lo único entonces que podría decir es eso, que me hubieran dado ganas de que estos 4 pilares fueran un poco más esbeltos. Eh, Eso básicamente. Sino básicamente la elección de los perfiles tubulares cuadrados fue por un tema de... Porque esta silla es básicamente un resultante de varios intentos de referencias y como que, entre comillas, nos quisimos ir por lo seguro, optando por un perfil que nos brinde como la estabilidad y la firmeza que nosotros creíamos a nuestro criterio que podía servir. También se pensó en unos perfiles más esbeltos, pero teníamos ese miedo de que la silla no funcionara en temas de estabilidad y firmeza. Como básicamente por eso nos decidimos por estos perfiles más gruesos. Ujú. Es que en el fondo ahí lo que tú hacías es que podéis jugar también con el espesor del perfil, ¿cachai? O sea, podéis usar un Claro, perfil más delgado y o sea, más pequeño en dimensiones, pero más grueso, y te va a funcionar de forma similar, diría yo, pero claro, como tú decís, eh, la estructura y la rigidez de la silla se determina en base como al ensayo y el error. Entonces, exacto. está bien que lo proyecten así, para que se la segura, pero hubiera sido interesante ver una apuesta en el fondo que tuviera un poquito más que siento que está ahí, como que presenta un diseño propio, pero está como tibio, ¿cachai? Pero está bueno. Claro. Vaya, ok. Muchas gracias. Ya, grupo Ocho. 8, por favor. Muchas gracias, profe. Ahí lo voy a compartir. Bueno, nosotros somos el grupo 8. Esta vendría siendo nuestra silla transmaterial. El diseño original es el diseño de silla recta de Alex Moreno. Y de esta silla se rescataron 2 principios estructurales. El primero que vendría siendo estos 2 ejes externos que sostienen un armazón central. Y el segundo vendría siendo esto de que el respaldo y el asiento ayudan a estructurar. Por tanto, como esto viene funcionando ya como una pieza que amarra la silla en su totalidad. Aquí aparece una lista de los materiales que se están utilizando. Tendríamos un total de 6 perfiles de aluminio cuadrado de 2x2, 5 perfiles de aluminio en canal de 2x3 y 6 placas plegadas de 26 por 50 centímetros en un pliegue con un grosor de 5 milímetros para pasar los remaches que van apareciendo. No sé. Bueno, también aparece que cuenta esta silla con un eje de simetría, que eso también facilita la descripción. Y aquí aparecen las planimetrías. La silla tiene un total de 85,7 centímetros de altura, una base de 54 por 54. Y bueno, de la silla original nosotros lo que fuimos haciendo fue reducir el grosor de las piezas para ir ajustándose al material y a las capacidades del material. El peso también se trató de mantener al mínimo y a lo largo del proceso también se fueron eliminando ciertas piezas y claro, siempre se fue como intentando simplificar, cosa de poder llevarlo como al mínimo esto. Eh, Aquí tenemos un desglose también de los componentes ya un poco más detallados con sus vanos correspondientes para pernos y remaches, que esos son los tipos de uniones que estaríamos utilizando nosotros. Aparecen también unas planimetrías de las uniones y aquí tenemos una referencia de los detalles que van a ir saliendo en las próximas láminas. ¿Vale? No sé si pueden cambiar la Sí, lámina, no la puedo cambiar, por yo la voy favor. cambiando, me avisas. Ya. Bueno, acá tenemos en detalle, en disposición vertical, bueno, un detalle en corte de 3, digamos en corte en isométrica, un detalle referente
de la silla, o sea, un detalle general, y el detalle, digamos, 4 detalles, digamos, de las diferentes soldaduras digamos, de la unión soldada de la silla. ¿Se escucha? Sí, Sí, se escucha. Sí. Sí. Ya, les voy a dar una suerte como de resumen de los pasos que hicimos para poder hacer los cálculos que corresponden. Y el primer paso consistió en calcular los pesos propios de cada elemento que componen la silla. El primero fue el perfil de aluminio cuadrado, el cual comprende las patas de la silla y los posabrazos. Teníamos el dato de que un perfil de 6 metros de largo pesaba 1,2 kilos y lo calculamos con respecto a la medida que cada uno de estos elementos o tramos tiene, ¿ya? El segundo sería el perfil de aluminio canal, que es de 2 por 3 por 0,1 centímetros, y este se calcula según el peso específico del aluminio, ¿ya? Y los elementos que comprenden este perfil serían el respaldo y el asiento. Después el peso propio de la placa de aluminio plegada, de 26,2 por 50 por 0,1 centímetros, al igual que el material anterior, se calculó con el peso específico del aluminio, que en este caso sería 2700, donde se multiplica la sección por el peso y el resultado arrojado sería el peso propio del material. Obviamente el peso de las placas se tiene que multiplicar por 3 porque existen 3 placas tanto en el respaldo como en la base, donde se multiplica por 3 y a la vez se divide por 2 para dividirlo en los dos marcos de la silla. Y ese sería el peso que se agrega después a las partes correspondientes. Luego calculamos el peso del perno, que es de 1/4 de pulgada por 1 pulgada, y en este caso se hace con el peso específico del acero y se calcula al igual que el anterior multiplicando la sección, que sería el volumen X, el peso específico, y el resultado que arroja es el peso propio del perno. Luego lo agregamos a donde corresponde, digamos. Y después calculamos el peso de la tuerca hexagonal, que es de 1/4 pulgada, repitiendo el paso anterior. Finalmente tomamos todos estos pesos obtenidos y los sumamos. Cambió. Sí. El segundo paso corresponde al diagrama de cuerpo libre, donde tomamos el mismo esquema anterior que muestra todos los datos de pesos propios anteriormente calculados con dos reacciones. En este caso colocamos en los puntos donde se aperna la silla, es decir, el marco de la silla del asiento, y resultan dos reacciones simples que en este caso es R1 y R2. Luego se calcula el diagrama de cuerpo libre por elemento y se va haciendo sumatoria de cada elemento, sumatoria de fuerzas en I, y el segundo elemento, sumatoria de fuerzas en I, y el resultado que nos arroja sería el resultado de R1. Con el elemento 3 se hace exactamente lo mismo, finalmente el elemento 4 nos arroja el resultado final de la reacción 2. El tercer... Uy, es que no veo... Ahí. Sí, no El sé tercer si paso consiste en la... ¿Perdón? No, nada, que como que tiene un poco de lag cuando se cambia la lámina, pero vale. Ah, ya. Y el tercer paso consiste en las ecuaciones de equilibrio global, donde tomamos los mismos pesos propios anteriores calculados y además le agregamos el peso de una persona que en este caso decidimos que fuese de 100 kilos, ¿ya? Para llevarlo un poquito más a resistencia. Y además se colocan dos apoyos en las patas de la silla, un apoyo fijo del cual salen dos reacciones, R3X y R3Y, y el apoyo móvil que resultaría de una reacción, que serían las reacciones en I, R4Y. Se comienza a calcular la sumatoria de fuerzas en X y da como resultado la reacción 3X. Después sumatoria de fuerzas en Y y da como resultado una ecuación donde tenemos dos incógnitas, que sería R3Y y R4Y. Y luego hacemos la sumatoria de momento, el cual se encuentra en el punto 3, y con respecto a este punto, todas las fuerzas giran en relación a ese punto, y luego esa sumatoria nos arroja la reacción 4Y, que en este caso sería negativa. Después con ese mismo valor de R4Y, reemplazamos la ecuación donde teníamos dos incógnitas y nos resulta la reacción 3Y. Como paso final, se hace el mismo esquema donde tenemos los pesos propios de cada elemento, tenemos el peso propio de la persona y además se le agregan los valores que resultaron de las reacciones 3, de la reacción, perdón, R3X, R3Y y R4Y. Y para terminar, como cuarto paso serían los esfuerzos internos, en donde tenemos que encontrar el esfuerzo axial N, esfuerzo de corte B y el momento M. Por esto debemos hacer secciones. Estas están nombradas en el primer esquema y comenzamos a hacer tramo por tramo.
En cada tramo el desarrollo se hace de la misma manera, así que no voy a nombrar todos los tramos para no alargarme, que consistiría en sumatoria de fuerzas en X, el cual nos da la carga o esfuerzo axial N, sumatoria de fuerzas en Y y nos daría el esfuerzo de corte E, y luego la sumatoria de momento que nos daría el momento que generan las cargas con respecto a la pieza. En el tramo 1, y los tres esfuerzos internos nos dan como resultado 0, ya que no existe presencia de cargas en el tramo que se cortó. El tramo 2, recién aparecen las dos cargas que serían el peso de la persona y el peso propio del elemento anteriormente calculado. Entonces hacemos sumatoria de fuerza en X, como les comenté, se hace ese procedimiento, y es lo mismo que va ocurriendo con el tramo 3, el tramo 4, el 5, el 6, el 7, que básicamente es lo mismo. Hay ciertos tramos en particular donde hay unos pequeños cambios, por ejemplo el tramo 5, en este caso nos dio un momento constante, por tanto es un valor constante, entonces no tenemos que reemplazar ningún tipo de punto. Hay como cambios leves, pero en general el procedimiento es exactamente el mismo. Y básicamente es eso. Profesor Subiabre. Oye, me parece un súper buen trabajo. Creo que también es bastante osado, en el sentido de que la silla de Alex Moreno tiene un posabrazos y ustedes se le quitaron. No creo que lo que tiene ahí como posabrazos lo constituya como tal. Creo que se entiende y el traspaso de la madera al material metálico es súper claro y preciso en ese sentido. Se entiende la esbeltez de los elementos. Preocupa un poco la unión entre la parte trasera de la silla, entre las patas y el ex posabrazo, pero voy a suponer que no se desarma. En sí me parece una súper buena transcripción. Creo que a través de esta transcripción arma como un lenguaje nuevo. Eso, súper buen trabajo, súper bien presentado, muy, muy preciso. Muchas gracias. Gracias. ¿Aló? Ale Pancho. Ya. Te escuchamos. Ok. Súper buena presentación. Se agradece toda la cabeza que le metieron a la parte ingenieril, considerando que el ejercicio que ustedes se propusieron y lo declararon en un principio fue reducir al mínimo la cantidad de material aprovechando el traspaso de madera al fierro, ¿cierto? En este caso al aluminio. Así que por ese lado fue muy consecuente con el encargo original que o el desafío, haberlo pensado de forma tan exhaustiva en cuanto a las cargas, la transmisión de carga, los pesos, etc. Ahora, si hablamos como de lo mínimo posible, como este minimalismo como material, creo que las tablas, estas planchas que conforman el respaldo y el asiento, en el fondo conforman un lleno, ¿cierto? De repente ahí hubiera pensado en eliminar alguna de esas para que se diera más esa sensación de, como de minimalismo. Por ejemplo, estoy pensando en la silla, no sé si conocen la silla super ligera de Gio Ponti, que es una silla de madera tremendamente esbelta que trabaja con la idea de utilizar la menor cantidad de material posible. Y tú la veías y es una pluma, ¿cachai? Esa es una ¿Cómo se pluma llama real. esa O sea, silla? la super ligera. Ligera en italiano es Leggera, super ligera, de Gio Ponti. Esa misma. Ah, ¿Cachai? Que genera visualmente este efecto de ligereza absoluta y como el mínimo uso de material.
Entonces, me dan ganas de que hubieran como pulido un poco ese ejercicio desde el punto de vista de diseño y en cuanto como a la identidad de la silla, para que como el momento de arrojar su silla al mercado diciendo como esta es la silla, ¿cómo se llama la silla original? La silla recta de Alex Moreno, pero llevada a su mínima expresión, ¿cachai? Eh, pero de todas formas el ejercicio siento que está bien pensado, bien logrado y bien trabajado. Así que felicitaciones por eso. Gracias. Muchas gracias. Muy bien. Grupo 9. Bien, bien logrado, grupo 8. Gracias, profe. Sí. La Gracias, entrega tiene el profe. espesor que no esperábamos alcanzar durante el semestre. Gracias. Grupo 9, entonces. ¿Se escucha bien? Mal. Se escucha Se bien. escucha así. Falta que veamos en la pantalla. Ahí viene. Ya. Sí, ok. Bueno, nuestro referente fue la silla puzzle de Baxas, ya está más que sabido. Y el reto de trabajar con el Metalcom, en su mayoría las sillas de Metalcom, hicimos ajuste de último minuto, vino con una especie de reto de- como una propuesta por parte de los profes para trabajar con este material. Primero porque, claro, era una contraposición a la silla original que trabaja con llenos, la madera, y trabaja con lo mínimo de elementos, claro, para lograr menos peso. Pero con el Metalcom se puede lograr, como se ve aquí, un peso de 10 kilos, lo cual es bastante bajo. Nos da, nos enorgullece lograr ese peso. Y el coste tampoco es tan alto, para nada. Entonces, eh, claro, la lógica de la silla, el reto en donde estaba era que como son elementos laminares, la tela al rozar a ciertos elementos podría cortarse, entonces decidimos hacer, como después se van a ver más adelante los detalles, especies de, de superposición de elementos, cosa que las partes biseladas toquen directamente a la tela y no las partes laminares. Entonces, ahí se puede ver las planimetrías. Luego tenemos la axonométrica para... ¿Se ve la axonométrica o está lagueado? Se ve. Ok, entonces ahí se ve los detalles. Se ve. Ujú. Y aquí están los detalles en sección de cada uno. Entonces se puede ver, por ejemplo, eso que decíamos de las partes que tocan la tela van superpuestas unas con la otra, así quedando las partes biseladas expuestas para que toquen directamente la tela. Y el dentado, la parte inferior, lo resolvimos, claro, fue lo que básicamente a los que trabajamos con la silla puzzle lo que más trabajo daba. Entonces decidimos resolverlo con una placa de zinc que se extiende a lo largo de toda la silla, eh, más este perfil tubular que pasa fácilmente, esa era la idea básicamente, que pudiese pasar lo más fácil. Luego los diagramas de cuerpo libre y el resto de los esfuerzos internos. Eso sería. Gracias. ¿Qué tal? Lámina 11-16. Ya, ¿Cómo? voy a comentar.
Mira, me parece un buen trabajo en el sentido de que entienden cómo funciona el Metalcom en términos de, no, de sus uniones. Eh, Como que pienso que esto podría construirse en una obra para, no sé, en una tarde para un almuerzo. Creo que tiene ese valor constructivo como rudimentario que también es parte de este tipo de perfil. Eh, Creo, no sé qué tan... ¿Es desarmable esta silla en comparación a la... O sea, independiente que esté hecha con tornillos, entiendo que el Metalcom no es tan fácil de desensamblar en ese sentido, que va atornillado. Espera, a ver, ¿cuál es la unión de esto? ¿Cómo se...? Ah, la dejo Tornillo. en la... Son Ya, punta de claro. roca. Ujú. Mm. Claro, en ese sentido dificulta un poco su desarme, pero como una silla que se podría, como, por ejemplo, construir en obra me parece interesante. El tema de la canaladura y su relación con la lona, que en este caso cambia cómo funcionan los otros proyectos, lo encuentro interesante. Eh, no sé si ustedes calcularon la posibilidad de que esto pudiera, en el fondo, rodarse y resbalarse a través de esta canaladura. En el otro ejemplo está resuelto con un triángulo. Se nota que era firme. En este caso, ¿pudieron predecir si esto se podría soltar de alguna manera? Creemos que sí. Si bien los esfuerzos internos que hicimos no lo alcanzamos a traspasar al digital, eh, Ajá. intentamos apreciar esa parte. Y claro, como se hace presión hacia arriba, en su mayoría al sentarse, creemos que funcionaría. Ya, perfecto. Sí. En ese caso me parece que será el punto más crítico de esta traducción. En sí me parece logrado. Muchas gracias. Ya. Yo quiero decir que aprecio el diseño general de la silla, me gusta que esté constituida a partir de múltiples, como de distintos perfiles, ¿cierto? Como que la diversidad de perfilería, incluyendo como esta plancha canalada, este sistema canalado como en la parte inferior, le dan una virtud a la silla en general, porque me imagino un modelo súper auténtico, ¿ya? Súper con mucha identidad. En términos de representación, me queda medio flojo el proyecto. Me hubiera gustado ver eso, que trabajara en eso, esa identidad de la silla que están presentando. Eh, y, y respecto al tema este de la plancha canalada, yo dudo que funcionaría, en realidad. No confiaría tanto en ese sistema, porque sabemos que la canaladura no es tan... O sea, hay distintas proporciones de acanaladura, pero en general no es tan profunda y al ser curva podría producir un deslizamiento, lo cual en el fondo sería perjudicial para el funcionamiento de la silla. Pero como tenéis muchos tipos de zinc, de planchas de zinc plegadas de muchas formas distintas, ahí podéis la más apropiada para el sistema que ustedes están proponiendo, ¿cachai? Entonces, en ese sentido, se aprecia la idea que tuvieron y simplemente tendrían que hacer un par de más silla interesante, que es una silla ingeniosa, que cumple con, según entiendo, con los requisitos como de peso, al ser Metalcon, que es una interpretación
del referente interesante también. Y eso, y que me hubiera gustado que la representación fuera un poquito mejor acabada. Eso puedo decir. Ok, muchas gracias. Grupo 10. Muy bien. Grupo 10. Presentador. Sí. Barraza. Sí. Ya ahí sí. Ya. ¿Me escuchan bien? Sí. Ok. Ya. Nosotros basamos nuestra transilla en base a la silla puzzle de Juan Baizas. Ay, sí. No, me pasa. Nuestra silla está hecha por perfiles tubulares de cobre, las cañerías, y utiliza las mismas conexiones para esto. Aquí está la tabla, una silla relativamente liviana, pesa 11,2 kilos, pero de producción es bastante cara, ya que igual el material no es muy económico y hay algunas conexiones que son algo difíciles de encontrar. Aquí están lo que son las piezas que ocupamos. Ocupamos el perfil tubular de 1 pulgada y las conexiones para perfiles de 1 pulgada. Aquí está la silla en axonométrica y la axonométrica explotada. Aquí se pueden ver que no separamos todas las piezas en su totalidad porque soldamos algunas piezas para así poder darle más rigidez. Sin duda conserva el hecho de ser una silla puzzle, pero para que no se desarme, la misma silla, perdón, la misma tela produce el unir más las piezas, aumenta la tensión entre las piezas. Y las planimetrías. Y aquí se pueden ver mejor las uniones. La parte dentada la resolvimos con codos de 90 grados hilados, en los cuales se forma como esta parte donde va el tubo que genera la tensión de la tela. Y aquí están los diagramas de cuerpo libre, el equilibrio y los esfuerzos internos. Eso. Bien, Gonzalo. Hola Daniel. Mira, me parece de nuevo, también interesante haber visto esta alternativa de las uniones de cobre. Definitivamente esa unión, o sea, el zigzag que tienen ahí es problemático, por decirlo menos, eh, que es donde se tensa la tela. Yo creo que eso podría haber resuelto de alguna otra manera, quizá, no sé, utilizando la misma lógica, haber puesto uniones en T ahí mismo sin tener que hacer la canaladura. Creo que en el grupo anterior eh, estaba un poco más cuestionado eso. Em, en sí, me parece bastante inteligente utilizar las uniones, aunque aumentan bastante el precio
Eh, entiendo que esto es de cobre, ¿no? Sí, de cobre. Ujú. ¿Hay alguna razón en particular por qué decidieron hacerla de cobre? Por el sistema de ensamble, que mantiene Ya, el hecho de ser una silla puzzle. claro, porque entiendo que también hay codos que se pueden hacer de acero. Eh, claro. Sí, eso me parece lo mayormente cuestionable. Quizá reducir la cantidad de uniones me hubiese aportado a tener una mejor traducción. Y claro, de nuevo la traducción es completamente literal, en ese sentido. La forma no varía mucho en cuanto al cambio del sistema. Eh, pero me parece un trabajo bien logrado y una investigación interesante. Gracias. Gracias. Ya. Em, ahí está. No me funciona cambiar las diapositivas a veces. No sé si a alguien más le está pasando. Cambia lento. Como que se Cambia demoran en lento. cambiar. Ya. Ujú. Me parece que es un trabajo que está bien logrado, digamos, en el sentido de que cumplieron con el encargo. Em, no me seduce del todo la propuesta, aunque lo que me pasa es que siento que este ejercicio de trabajar el cobre, las cañerías de cobre, o armar sistemas constructivos con cañería de cobre, siento que es como algo que ya está bastante como ensayado y justamente por lo caro que es, no se justifica tanto. Los costos son súper altos del material para un resultado que en el fondo eh, puede ser resultar incluso mejor con un material más barato. Pero no sé si ustedes lo eligieron, o sea, escuché que lo eligieron, pero no entiendo ahí cómo funciona, si es que los profesores le asignaron a algunas personas el material y a otra persona lo pudieron elegir. Pero de todas formas, entiendo y aprecio este vínculo conceptual entre el puzzle, la silla puzzle y el uso de uniones como para mantener esa narrativa del puzzle en el diseño. No sé si está tan bien logrado, pero lo digo desde una apreciación súper personal como en cuanto a diseño. Eh, por ejemplo, unos compañeros diseñaron una unión, un sistema de unión, como para dar cuenta de que la identidad de la silla puzzle se la juega en las uniones, pero funciona y en ese sentido el trabajo está logrado, así que bien por ahí. Y eso es todo lo que Sí, tengo que decir. hay aclarar un poco que nosotros hicimos un par de pies forzados, por ejemplo, en este grupo y en el de Metalcon, cuando nosotros les sugerimos que usaran estos tipos de materiales porque ya eran muchos trabajos muy similares. Estaba trabajando mucho sobre la silla puzzle Claro. y existía esta posibilidad como lo que decía, lo que rescataba Gonzalo del grupo de Metalcon, en el fondo que es una silla que tiene como otro carácter, que ya no es desmontable, pero una silla que, que- que en el fondo que está ejecutada a partir de la lógica constructiva del material y está conectada con Ujú, tornillos autoperforantes y fin. En este caso, ujú. claro, la falta como del diseño de esa pieza viene, yo creo que se condice con el precio también del material, es decir, ya estás trabajando con un material caro, mandar a tornear un encuentro, es como seguir sumándole capas y capas de inversión a una silla que ya es cara por sí. Entonces nosotros
De alguna manera también les dijimos, jueguen con la lógica de este material que ya existe. Es decir, eh, por eso probablemente no hay piezas acá, herrajes complicados, sino que la complejidad viene de la oferta que hay en el mercado del material que eligieron. Sí, o sea, todo el rato. Igual la única forma de diseñar una unión no solamente creando piezas, ¿cachai? Como torneando, como que se me ocurre, ponte tú, que hubieran perforado, no sé, de repente uno, no sé si cachado en el bronce, de repente uno perfora una barra y hace que una barra más delgada pase sobre la barra gruesa, y después le ponís, no sé, un tornillo para fijar la unión, como que en el fondo, como que hay un tema como de metal mecánica, siento que podría haber sido como desarrollado, eh, pero entiendo también que hay como, que como es caro el material, quizás ahí uno mismo se restringe como por lo, por el alto, como lo alto de los precios, ¿cachai? Pero sí, o sea, en el fondo se diseñó una silla en base a las piezas existentes, digamos, en ferretería, los codos, los tubos, etcétera, y funciona, así que como nada mucho que decir respecto a eso. Bien, vamos con el último grupo, ¿no? Grupo 11. Gracias, profes. Aquí, gracias al grupo 10 por su cañería que parece silla. Entonces, hay que nombrar con presentadora. No, ya están todos. Ya. Grupo Grupo Natalia Rojas y Jaira Bastidas. Javier. Hola, ¿me escuchan? Aló. Sí. Sí, se escuchan. Ah, ya, ahora. Ya. Buenos días, profesores. Nuestro trabajo consistió en trabajar con la silla recta de Alex Moreno. Nuestro fundamento con el cual trabajamos en la silla es que fue construida a través de cortes desde una sola lámina de madera, por lo que nuestra propuesta de silla en acero fue construirla a través de una sola plancha laminada en frío de acero, con la cual realizamos cortes y pliegues para su construcción. Como primeras decisiones podemos ver la plancha con sus respectivas medidas, con lo cual algunas secciones son para cortar y otras para doblar. Acá está el proceso constructivo, donde ya empezamos a ver en qué direcciones deben ser dobladas ciertas partes y cuáles cortadas para la construcción de nuestra silla. Nuestra silla quedó con un alto de 72,5 centímetros y un ancho total de 69 centímetros. Quisimos mostrar cómo quedaría como la silla en bruto y también mostrar los detalles que tomamos. Acá podemos ver cortes con sus respectivas dimensiones. Y la isométrica. La toma también más importante, o sea, la toma de decisiones que tomamos también iba muy ligada a dónde iba a ser las soldaduras de nuestra silla. Por ejemplo, en los detalles 3 podemos apreciar
que elegimos que las patas fueran triangulares para el soporte de ella y que en la soldadura morada que se ve, como compacta esto. También tomamos decisiones tanto en el respaldo y en el asiento, ya que estamos trabajando con solamente una lámina, cómo darle más anchura, por lo que decidimos usar ciertas triangulaciones para darle ese espesor. Y como última lámina tenemos lo que es ya las ecuaciones y el diagrama de cuerpo libre. Esa sería nuestra silla. Muy bien, profesor Zubiabre. Me parece un trabajo súper inteligente y en ese sentido es precioso. Creo que la lógica del plegado habla de una eficiencia del material inusitada. El precio también está bastante accesible. No sé, ¿cuánto pesa 12 kilos? Perfecto. Pesa 12 kilos, ¿cierto? Sí. No, es un muy buen trabajo. Creo que la traducción utiliza la lógica de la lámina de metal. Eh, Creo que se podría construir esta silla y no otra, y se entiende y se lee la silla de Alex Moreno. Creo que es un trabajo muy bien hecho. Quizá en la gráfica se podría trabajar un poquito más, pero en sí está súper. Felicidades. Gracias. Hola. Hola. Estoy tratando de irme al corte. Lo primero que se me salta, bueno, estoy alineado con todo lo que dijo Gonzalo. Está muy interesante el ejercicio. Se aprecia que hayan optado por este sistema de corte y plegado, porque es el único grupo que lo ha presentado, ¿no? Esa particularidad está buena. Estoy tratando de irme al corte, porque me parece que la silla tiene algo raro en las proporciones, ¿cierto? Se ve como ancha y angosta. O sea, tú estás dejando un asiento de 32, ahí lo estoy viendo en la planta. Que en el fondo de pata a pata en el corte tiene 20. Y es súper ancha, ¿cierto? Tiene 70, o sea, es como un sillón delgado. Yo creo que ahí ergonómicamente quizás fallaron un poco, no sé en base a qué eh, establecieron esas medidas, pero definitivamente me parece una silla rara en sus dimensiones. Eh, Después, hay un tema con las terminaciones de la silla que me preocuparía, que está llena de filos, ¿cierto? Como en muchas partes tiene como eh, déjame revisarla. Las partes de abajo, las patas son triangulares y las tres caras de los triángulos son cerradas, ¿cierto? Claro, sí. Ya, y la unión entre el soporte plegado de la trasera con la plancha que va sobre el soporte plegado, en el fondo esa unión son dos uniones que quedan al descubierto, ¿cierto? ¿Cómo? No. Las uniones de el respaldo con el soporte plegado detrás del respaldo, ahí no hay nada que las une, ¿cierto? No, nada. Están solamente apoyadas una sobre la otra. Claro. Ya. Sí, yo tenía cuidado con el tema de los filos, como porque cuando estáis diseñando en metal, tenéis que considerar ese tema. Sí. Las terminaciones, como, claro, por ejemplo, en todo lo que es hojalatería en una obra,
el ojalatero es el que se encarga de hacer todos los plegados para que el zinc tenga terminaciones, ¿cierto? En este caso sería lo mismo. Yo me hubiese preocupado un poco de hacerle terminaciones a todas estas puntas filudas para que, además de ser una silla como diseñada como ustedes lo están haciendo, así con corte y plegado, que me parece hermoso, más encima tuviera esta capa de terminaciones que acabara y que rematara todas estas puntas que quedan al descubierto, ¿cachai? Como que siento que la diseñaron a un 85% o a un 80%, ¿cachai? Pero a un 85% bien, ¿cachai? O sea, estoy diciendo que está bien, solamente que hubiera dado como ese siguiente paso a rematar todo con sistemas de terminaciones del mismo material, ¿cachai? Eso es lo que se me ocurre así mirando su proyecto. Pero Sí. encuentro entretenido que invite a eso. Está bueno que justamente porque ustedes están presentando ese sistema de metal plegado, es que me surge esta idea. Así que lo considero como un mérito, como ejercicio académico y encuentro que está bueno en general, al margen de las críticas que les compartí. Eso. Muchas gracias. De verdad no lo habíamos pensado. En verdad es un trabajo muy en bruto como quedó. Pero gracias. A ustedes. Muy bien. Sí, quizá una sola observación a este trabajo que, claro, está todavía en un nivel de esquema y funciona así, como desplegado, ¿cierto? Y cómo utilizar esta plancha al máximo. Faltó, como dice Francisco, la segunda parte, la de hacer que todas estas terminaciones queden dibujadas a un nivel de que se entiende que se puede usarla así. Pero creo que está la Claro, fortaleza. sí, como que hay una escala de trabajo del plegado que está perfecta. Hubiera sido bacán verla en una escala más pequeña y hubiera sido, pero flor, así como ya mi trabajo favorito. Pero está bueno, ¿cachai? Sí, gracias, grupo 11. Bien, nuestro curso llega hasta aquí. Nosotros les vamos a mandar las notas por mail. Ahora vamos a echarlos de la sala virtual para poder calificar. Fue un gusto. Ojalá no nos veamos el próximo semestre. Es que nos vamos a ver igual porque viene el Viene segundo el curso. 2. Sí. Entonces sí, nos vamos a ver obligados. Los que aprueban nos vemos en el segundo curso, los que Entonces, no seguirán. Entonces, idealmente, veámonos el próximo semestre. Sí. Y eso, pues buenos trabajos en general. Gracias y vayan Hay unos a trabajos muy descansar. buenos, otros no tanto, pero siempre es así. Gracias. ¿Ya? Que estén muy bien. Muchas gracias, profe. Descansen. Una consulta antes de partir, ¿Sí? que no tiene nada que ver con el curso. ¿Qué tema es que ocupan en los videos de YouTube al principio? ¿Sabe que me tiene enganchado? El tema. O Diana. Sí. O Diana. ¿Oh, Nick Diana? Cave. Ok. Nick Cave and the Bad Seeds. O. N, ¿cierto? O Diana. Creo que es con 2N. Sí, es un gran. Sí. Ejemplo de. Un gran referente de música Nos vamos a poner ahora. académica. Pongámonos ahora. Podemos cerrar con una canción. Turururum. Pónganlo para escucharlo. Aquí viene. Es muy buen tema. Sí, es un tema que a nosotros nos ha inspirado para realizar mucho de nuestra idea. Se llama Diana nomás, no Diana. Voy a salir las notas, así como Los créditos. Hasta luego. Chao, que estén muy bien. Chao.
Chao. Nos vemos, profe, que estén bien. En la juventud. Mensajes finales. Chao. Nos vemos en un mes más. Semana. ¿Cerramos el video? Espérate que se... Ah, dejar de grabar. Con ustedes. Esta canción me... Nick Cave. Ya. ¿Ya estamos? Ahí porque... Ya. ¿Lo tenéis, por favor? ¿Ah? Ah, ahora sí voy a cortar la grabación. Eso. Oye, qué bueno los proyectos estos.